De ahí que, jóvenes, tiene que estar bien claro este problema de fotointerpretación con los 4 parámetros, porque solamente así, como ustedes han podido leer en López Vergara, puedo realizar mis diferentes estructuras que hay, mis diferentes litologías, ¿no? Basándome solo en estos 4 parámetros. Y eso es lo que tienen que hacer a partir de la fecha ustedes, ¿no? Todos los indicadores que están simplemente son herramientas de ayuda, pero no es tácito, no es fijo, es simplemente interpretación, nada más. Entonces viene a ser todo, ¿no?, un enfoque cualitativo, no es un enfoque cuantitativo, ya seguro, ya definido. Ingeniero. Hay momentos en que de repente inclusive yo no voy a poder fotointerpretar, y para eso tengo que ir al campo, ¿no? Pero yo tengo que agotar todos los parámetros que son de aplicación. Y ustedes ya los tienen en López Vergara, tienen cuadros específicos para determinación de rocas sedimentarias, para determinación de rocas intrusivas, metamórficas y volcánicas. Y si ya lo han leído ustedes una parte, y como tienen el libro, se van a dar cuenta que todo está definido en base a drenaje, qué tipo de drenaje es, cómo se presentan las estructuras, si es que hay estructuras, si me forma pliegues o no me forma pliegues, si hay fallas o no hay fallas. En cuanto al tono, unas son de color gris oscuro, otras son gris claro, otras son blanquecinas. Y finalmente, la textura es lisa, la textura es suave, la textura es rugosa, la textura es bandeada, la textura es acanalada, la textura es encalaminada. Solamente estoy aplicando los 4 parámetros de fotointerpretación y con ello yo voy a poder determinar con qué tipo de roca me estaría encontrando, porque les digo que esto es relativamente cualitativo y no cuantitativo. De ahí mi exigencia en que tienen que saber muy bien los parámetros. Y recuerden que todavía no les he dejado el trabajo que yo tengo que dejarles cuando les dije, me tienen que buscar todas las rocas intrusivas, sedimentarias, volcánicas y metamórficas en cuanto al tono, les dije. ¿Por qué y cómo se presenta, por ejemplo, el basalto, la diorita, el gneiss? ¿Cómo se presenta en una fotografía? ¿Cómo debo verlo? En cuanto al tono, simplemente. ¿Y por qué? Pues me imagino que ustedes están trabajando ello porque ya les viene, porque tengo que pedir, ¿no? Y ustedes ya tienen que tenerlo y no estar perdiendo el tiempo buscando más, porque ya ustedes lo están adelantando. Y no se olviden de eso, por favor. Muy bien. Entonces ahora voy a definir las rocas sedimentarias. Y en un par fotográfico yo defino a las rocas sedimentarias en 4 familias especiales, que son los conglomerados, las areniscas, las calizas y el material muy fino, que son las arcillas, que dentro de ello está, pues, las limolitas, están las arcillolitas, las lutitas. Entonces, esos serían los 4 grandes cuerpos que vamos a tomar en el reconocimiento de rocas sedimentarias. Entonces, de primera intención, vamos a ver con los conglomerados. Recuerden más bien de que las rocas sedimentarias en una fotointerpretación son las que más aportan información que los demás tipos de roca, ¿no? En este caso, se nota mejor sus estructuras, los pliegues anticlinales, inclinales, homoclinales, monoclinales, sobreescurrimiento, y la litología también, ¿no? De acuerdo al tono, por decir. Bien, entonces vamos a empezar con las de grano muy grueso al conglomerado, que son los conglomerados. Y decimos que estos conglomerados
Son rocas sedimentarias que están formadas por consolidación de cantos, guijarros o gravas. A veces decimos fragmentos también nosotros, ¿no? Son fragmentos superiores a 4 milímetros. Si estos fragmentos están entre 2 y 4 milímetros en ese parámetro, entonces simplemente lo que vamos a ver nosotros son los microconglomerados. Esa sería la diferencia entre un conglomerado y un microconglomerado, el tamaño del mismo. Muy bien, pero para que sea un conglomerado, todos estos fragmentos que pueden ser, como arriba lo indicó, cantos, guijarros o gravas, tienen que ser necesariamente consolidados, ¿no? Sí, y para estar consolidados tienen que estar encerrados, englobados dentro de una matriz, ¿no? Ya sea arenosa o arcillosa. Se supone que si es una matriz arcillosa, va a tener mayor consistencia que una matriz arenosa, ¿no? Y tenemos un cemento de grano muy fino que lo une, ¿no? Está comprometido dentro de lo que es también la matriz. Muy bien. Si es una matriz arenosa, este conglomerado va a ser, de todas maneras, va a generar un drenaje muy espaciado. Espaciado digo yo porque la mayor parte de agua va a infiltrar. ¿Por dónde? Por los fragmentos que se encuentran entre grano y grano de la arenisca, ¿no? Y por ahí se infiltra, ¿no? Y va a encontrarse un drenaje de ese tipo, muy espaciado, no denso. Si fuese una matriz arcillosa, pues esta matriz arcillosa va a permitir de alguna manera de que no se filtre mucha agua hacia el interior, ¿no? Y que discurran casi superficialmente. ¿Bien? Pero siempre en la intersección de los fragmentos es donde va a permitir una mayor infiltración. ¿Ok? Entonces ya sé cómo son los conglomerados, su drenaje, ya estoy hablando de su drenaje, ¿no? Y si son muy consistentes estos conglomerados y si actúan en forma independiente, estos van a ser mucho más consistentes y tienden a ¿qué? A fracturarse, ¿no? Sin embargo, si estos conglomerados están intercalados a manera de estratos, estos más bien se van a volver plásticos. Areniscas de grano fino arriba, lutitas abajo. ¿Qué va a pasar? Simplemente este conglomerado, cuando venga un fenómeno tectónico, y como son rocas sedimentarias, las va a plegar por ser plásticas. ¿Quiénes son plásticas? Las areniscas y las lutitas. Y esto por la matriz que tiene lo torna plástico. Entonces es un conglomerado no plástico. Muy bien. Entonces, ¿qué me va a formar? Pliegues. Pliegues anticlinales, inclinales, monoclinales, etcétera, etcétera, sobre descubrimiento. Bien. Entonces, yo pongo como ejemplo el comportamiento de un conglomerado como cuando nosotros empezamos a ver que un maestro constructor quiere doblar un tubo de 2 pulgadas, me está haciendo un desagüe, pero este desagüe no entra directamente en ángulo de 45 grados, para poder unir ahí con el water o con el lavamos de manos o con el sumidero, ¿no? Para poder unir, pues hay ahí codos, me venden codos de 45 grados y codos de 90 grados, ¿no? Muy bien, pero la intersección entre el sumidero y el baño, para mí, el lavamanos simplemente va a ser de 15 grados o 20 grados, no de 45. Entonces no hay en el mercado eso. Entonces tengo que trabajar. Tengo que doblarlo el tubo.
Y el tubo se dobla, sí señor. Pero si lo doblo, porque calienta con temperatura, ¿no? Ustedes saben que cuando construyen la bolsa donde está el cemento, le meten fuego, prende y arde muy bien y no se apaga fácilmente. Por eso, al momento que hacen las instalaciones sanitarias, de agua, desagüe, etcétera, simplemente comienzan a calentar el tubo y lo doblan un poquito. Pero si lo doblan un poquito y no tiene nada en el centro porque es hueco, entonces se va a volver corrugado el doblez, ¿no? No va a ser uniforme. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Le meten un poco de arena, lo colmatan al tubo con arena, tiene un tapón abajo, un tapón arriba, listo, que puede ser con cinta masking tape, con un pedazo de papel, lo envuelvo y ya está bien apretado y quiero darle un ángulo de 20 grados. Lo caliento en la parte del centro, todo lo que va a hacer, y empiezo a doblarlo de a poquito, despacito, y le sigo metiendo fuego y le sigo volteando. Entonces me va a formar el codo, no corrugado, sino liso, como si fuese de fábrica, por decir. Me va a dar el codo de 20 grados. ¿Ven? Entonces saco la arena, y al sacarla de arena no hay nada corrugado. Fue todo liso. Dio una vuelta de 20 grados ese tubo, a manera de un codo. Bien, entonces eso es lo que sucede, se ha plastificado, la tierra se ha plastificado, como ustedes pueden ver. El material que le he puesto encima o lo he rellenado al tubo, ese se ha plastificado. Lógicamente que el tubo también de arriba y de abajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? De que finalmente estos conglomerados se plastifican cuando están con estratos plegables en la parte alta y estratos plegables en la parte basal, en la parte baja. Y solamente así, estos estratos logran plastificarse, ¿ya? Entonces, de ahí que los conglomerados me van formando grandes pliegues anticlinales, inclinales, debido a este fenómeno de plastificación. Porque tal como está este conglomerado, que es compacto, inclusive llega a formar fracturas, ¿no? Fracturas de clasas, pero no tienden a plegarse cuando están sueltos. Y eso se puede hacer en un cuerpo masivo, ¿no? Un cuerpo masivo que está en forma subhorizontal de repente y se extiende por largos trechos. Entonces ahí no existe ese fenómeno. Finalmente, como ustedes pueden ver acá en el lado derecho y en el lado izquierdo, estos son conglomerados que están superficialmente y se presentan a manera de una meseta, ¿no? Son subhorizontales y por eso no sufren el problema del plegamiento respectivo, como pueden ver. Puede ser que se fracture, puede. Muy bien. Entonces, hay un fenómeno muy fuerte que afecta a todo tipo de rocas. Y uno de ellos es la erosión, el otro es la intemperización y finalmente son los vientos, ¿no? Son los tres que hacen efectos, realmente en el tipo de rocas, de conglomerados que podemos encontrarnos. Y por la erosión podemos encontrar conglomerados poco resistentes y conglomerados resistentes. Cuando son poco resistentes, va a depender mucho de su matriz, ¿no? Una matriz no muy consolidada, llámese una matriz arenosa, por ejemplo. Entonces me va a presentar conglomerados, niveles de conglomerados poco resistentes. Se disgregan fácilmente con la erosión, intemperización, etc. Sin embargo, también tenemos conglomerados resistentes. Y estos conglomerados resistentes, como su nombre lo indica, son muy duros, muy compactos.
Entonces tiene una matriz muy fina que no permite que ingrese el agua fácilmente, ¿no? Se puede colmatar ahí, pero una vez que se colmató, el agua discurre por la superficie, no se va hacia abajo. Y para ello tengo que tener también una serie de estructuras. Fundamentalmente las estructuras, como hemos visto nosotros, son de series subhorizontales a horizontales y que va gradando a series inclinadas, ¿no? Con series inclinadas simplemente va a tener una mayor consolidación. Muy bien, entonces, en base a todo ello, estos conglomerados tienen una participación ahí sui generis, ¿no? Que va a depender mucho de la matriz, pero también de la composición de la roca. Ustedes saben que el conglomerado va jalando qué cosa, material circundante, que está en toda la zona, ¿no? Va por pendiente jalando material, se encuentra con una roca muy dura, no puede ser, digamos, un intrusivo, y lo va deshaciendo, se deshace por las fracturas que tiene, y empieza a jalar material, y estos bloques van rodando hacia las partes bajas hasta volverse más chiquito. Y a medida que va rodando y tiene distancias extensas, estos fragmentos se van, de ser angulares, se van transformando en semirredondeados y hasta redondeados, ¿no? Por eso es el indicador del transporte. ¿Cuán lejos está el transporte que ha sufrido este tipo de rocas? ¿No? Entonces, finalmente, estos conglomerados, cuando presentan pues, niveles subhorizontales o con ligero cruzamiento, ¿no? Son de clastos muy heterogéneos, de diferentes tipos de rocas, originados de diferentes tipos de rocas y de tamaños también diferentes, de acuerdo a la resistencia que han tenido estas rocas. No es lo mismo hablar de unas areniscas arcósicas, ha intervenido la erosión, lo ha jalado, y bueno, más rápido va a empezar a redondear a estos fragmentos, ¿no? A lo que una roca de un intrusivo, pues mucho más duro, más compacto, y va a demorar para poder redondear o subredondear sus clastos, ¿no? Entonces de ahí que los clastos de las rocas son muy heterogéneas, porque pueden ser de areniscas, de lutitas, de granito, de un basalto, de diferentes tipos de rocas, ¿no? De afloramientos que hay, ¿no? Ahora, el tono hemos hablado que va a depender mucho de la composición de la roca también. No son rocas alcalinas, otras intermedias y otras básicas. Entonces, de acuerdo a su composición es que me va a arrojar también el tono. ¿Bien? Entonces, voy a tener que decir que mucho va a depender de la composición de la roca. Unos van a tener una matriz ferruginosa, ¿no? Abundante fierro, más compactos. Otros van a tener una matriz arcósica, silícica. Dependiendo de la matriz, eso ya lo hemos visto, ¿ya? Va a ser una roca compacta o no va a ser compacta, menos resistentes. En este caso, tienden a confundirse, sí tienden a confundirse. ¿Con quién? Con las areniscas, porque también si es una arenisca silícica, va a confundirse mucho con el conglomerado. Pero ¿cuál es la ventaja del conglomerado? Que como están generando estos conglomerados los fragmentos de diferentes tipos de roca, entonces vamos a tener tonos claros, tonos medios, tonos oscuros, y en base a esos tonos nos va a dar el tipo de consistencia que tienen estas rocas. ¿Bien? Es por un lado, y por otro lado también dijimos el transporte, ¿no? De estos bloques.
Estos bloques tienen un transporte largo, entonces no van a ser como los fragmentos grandes, ¿no? Sino pequeños y bien redondeaditos, ¿no? A manera de bolas, porque ha tenido pues reitero, un acarreo muy extenso que le ha permitido, como este acarreo viene en agua, ¿no? Estos generalmente van chocando unos con otros, la tracción se llama, ¿no? Van golpeando y se van redondeando ahí, y hasta que por fin tenemos, pueden ser conglomerados hasta de grano redondeado muy establecido. Cuando los fragmentos son angulares ya no es un conglomerado, sino sería un aglomerado, ¿no? Eso también lo saben ustedes, ¿no? Sí, hay que verlo. Las fallas y fracturas en un conglomerado son escasas, ¿no? Son escasas, ya que estos materiales tienen alta plasticidad y fluidez también, ¿no? Pero no como las areniscas y las lutitas, que son más altas, más altas. La textura puede ser fina, ¿no? Ahora, se suelen presentar en algunos casos plegadas, ya les dije, ¿no? Pueden conformar depresiones también alargadas, ¿no? Y generalmente cuando se encuentran intercaladas con otro tipo de rocas muy permeables, ¿no? Sería este conglomerado. Y ahora cuando están interestratificados con estratos más resistentes, más duros, más consistentes, como las cuarcitas, por ejemplo, ¿no? Los anticlinales y sinclinales, ¿no? Forman zigzag. Quiere decir, pues con su manito, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo, abriendo como ángulos pequeños. Ese es el zigzag. Entonces, esos son cuando se encuentran rocas muy duras, muy compactas, ¿no? Entonces, eso ya como una interpretación tendríamos que ver las características. No es lo mismo que se presente afloramientos en zigzag, porque tienen que ser afloramientos muy duros y muy consistentes, y eso lo da ¿quién? Eso lo da, por ejemplo, la consistencia de la roca, una arenisca cuarcítica. Entonces, o puede darlo un conglomerado con una matriz silicia. Puede conformar también ser muy duros, muy consistentes. Bien, entonces hasta ahí nosotros vemos lo que son los conglomerados. Muy bien. Debido a su bajo grado de plasticidad, los conglomerados aparecen fallados en el caso de haber sufrido algún plegamiento, ¿no? Muy bien. Más rápido se fracturan que plegarse, ¿no? Cuando están sueltos y hemos quedado. Si están intercalados, va a tomar la figura de lo que están, de los materiales de arriba y de abajo. Muy bien, vamos a hablar ahora de las... Miren, estas son las características más importantes que podríamos rescatar nosotros. Quiere decir de que en esta fotointerpretación, alguna de las características que aplicamos nosotros para poderlo reconocer va a servir de alguna manera, pero no es tácito, no es fijo. Simplemente son de ayuda nada más. Indicios que podrían permitirnos definir que se trata de un conglomerado o de una arenisca, pero no definitivamente que tenga una regla establecida y diga es arenisca, es conglomerado. De ahí que pueden ser cuyo orden se genera en forma cualitativa o en forma cuantitativa. Generalmente estas interpretaciones, vuelvo a reiterar, son de carácter cualitativo simplemente, ¿no? Deducimos, pretendemos llegar, pero no es algo establecido y fijo, no es. Muy bien, entonces dentro de ello tenemos el análisis fotogeológico de las areniscas. Y estas areniscas, ¿no?, resultan un poco complicadas su reconocimiento en un par de fotografías aéreas. ¿Por qué?
debido a sus diferentes tipos de relieve que se presentan en la naturaleza. ¿Y por qué me presentan diferentes tipos de relieve y no son un relieve uniforme, ya que presenta un determinado tamaño de grano y matriz? Porque realmente su composición es diferente. Y tenemos, como les dije, areniscas arcósicas, areniscas feldespáticas. Quiere otra consistencia. Una arenisca silícica, matriz, más del 95% de sílice, una roca muy dura, muy compacta, ¿no? Una arenisca bituminosa, una matriz, ¿no? Una arenisca que es de matriz orgánica, ¿no? Los colores oscuros, carbonífera, ¿no? Carbonífera cuando tiene abundantes niveles de carbón, comprometidos con las areniscas también, ¿no? Entonces vamos a decir, en conclusión, que estas areniscas van a depender de varios factores, como son, por ejemplo, la naturaleza y tamaño de los granos. Eso es uno. Luego vamos a ver el problema del cementante, qué tipo de cemento, qué tipo de matriz es el que me va a presentar. Luego vamos a ver el grado de cementación, o sea, el grado de cohesión que le va a dar a los granos, ¿no? Para formar las areniscas. Si son muy consistentes, medianamente consistentes o son deleznables también. El grado de cementación, la cohesión, todos, el cemento es importante para poder abarcar todos estos elementos. Y finalmente el clima. Sabemos muy bien que el clima es un factor importante y dentro de ello, pues no es lo mismo hablar de un clima árido, estar hablando de un clima tropical, que es un clima muy húmedo, abundante de agua, ¿no? Entonces la cohesión va a ser también diferente en los granos de la arenisca. Hay infinidad de areniscas, como ya les dije, areniscas arcósicas, aquellos que tienen o están conformando en su mayor parte granos y matriz arcósica, ¿no? Originario de los feldespatos, ¿no? Ortoclasa, feldespatos ortoclasa. Son aquellas de formación más reciente que por estar compactadas se pueden diferenciar con otras areniscas más compactadas. En cuanto a la forma, yo diría que en cuanto a la forma, nosotros vamos a tener areniscas de lomas redondeadas en cuanto a la morfología, o pueden ser areniscas con pendientes altas, formándose en crestas, en cuestas, pero eso va a depender mucho de su composición litológica, mucho va a ser de su constituyente químico que tiene la roca. Por ejemplo, si acá hablamos de arcosas, la arcosa pues no es más que el contenido de ortoclasa como gránulos y en algunos casos como matriz, ¿no? En una roca sedimentaria. De ahí que los tonos que va a presentarme es lógico, van a ser tonos más que todo medios porque son tonos rosados, no rosáceos, color característico de la ortosa, pero son medianamente deleznables. Me va a presentar de esa manera relieves bajos. ¿Por qué? Porque la erosión viene, lo ataca, y como son relieves suaves a moderados, simplemente va a empezar a moldear los cerros, ¿no? Por eso los relieves son bajos. Y en algunos casos me va a conformar llanuras, ¿no? Que son llanuras de superficie interregular. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el drenaje. Y como pueden ver, de primera intención hablaré, el drenaje es universal. ¿Cuál? El drenaje dendrítico.
Entonces, como tal, vamos a encontrar en todos los tipos de rocas sedimentarias un drenaje dendrítico. No necesariamente va a ser puro drenaje dendrítico, ¿no? Pero en su mayor parte, digo yo. Puede tener otro tipo de drenaje también que puede estar, digamos, variando en este momento la roca. Hay un aspecto especial. Ustedes saben de que la imagen de la fotografía aérea es captada con el espectro visible y con un pedacito del infrarrojo. Y si es con un pedacito del infrarrojo, quiere decir que va a captar longitudes de onda que están por debajo de la subsuperficie, ¿no? En forma subterránea, hacia abajo. Y lo que pasa es que estos sedimentos son de potencias muy bajas, entonces de 1 metro, 1,50 m, tranquilamente vienen los rayos y penetran esta superficie y me saca información de lo que tiene al fondo, ¿no? Entonces, esa información es exactamente del granito y ahí me va a sacar información de fallas y fracturas, ¿no? ¿Por qué? Porque está sobre un material cuaternario y tranquilamente baja la longitud, sube la longitud de onda de este granito, por ejemplo, ¿no? Ahora, el drenaje puede estar influido por el propio granito, porque el drenaje puede estar influenciado por fallas, fracturas, diaclasas, convirtiéndose todos estos en zonas de mayor debilidad. ¿De acuerdo? Zonas de mayor debilidad. Muy bien. Entonces, ahora nosotros, ¿cuáles son las características del drenaje? En las areniscas, la permeabilidad es muy alta, de alta a muy alta. Va a depender mucho de su densidad de drenaje, ¿no? Pero fundamentalmente son de permeabilidad muy alta. ¿Cuál es su disposición? ¿Cuál es el tipo de drenaje que yo veo? Fundamentalmente es el drenaje dendrítico, que es el drenaje universal, se llama, ¿no? Entonces, me va a terminar en arroyos en forma de pinzas, muy bien. Entonces ya tengo otro nombre que agregar. El primer nombre fue de que se trata, ¿no?, de la unión de dos drenes que formando un ángulo agudo terminan en un ápice, ¿sí? Así quedamos. Entonces el ápice se denomina también pinza. Entonces cualquiera de los dos nombres es válido, ¿no? Y acá dice la terminación de los arroyos en forma de pinza, y eso es cierto, ustedes saben, es la unión de los dos drenes, y al unirse en un tercer dren mayor, entonces ya desaparecen los drenes menores, ¿no? Ahí es donde se llama terminación de los arroyos en forma de pinzas. Vamos a ver sobre las fallas y fracturas. Cuando el depósito de arcosa se encuentra sobre el granito, ya dijimos, la fracturación puede ser un reflejo del granito en la parte subsuperficial, no está muy profundo. Y puede darse ese caso, hay que tener mucho cuidado también. Ahora, la vegetación va a depender también mucho de sus materiales constituyentes. Por ejemplo, imagínense una arenisca cuarcítica y sobre la cual vamos a tener que plantar agricultura, no funciona. Y no funciona simplemente porque son areniscas cuarcíticas y lo que yo necesito es material fino, ¿no?, que me sirva de un material, digamos, de cubierta para que haya humedad y esa humedad sirva para la vegetación, por decir, ¿no? También hacer cosas
generan una buena vegetación, una de las características que tienen estas arcosas, ¿no? ¿Y a qué se debe? A la presencia de minerales provenientes del granito. El tono. El tono que vamos a ver fundamentalmente en las rocas sedimentarias tipo areniscas es variado. Y va a depender mucho de las características inherentes a su composición. Una arenisca silícica, la arenisca que tiene más del 95% de contenido de sílice, pues va a reflejar un tono claro, blanquecino, tono claro, blanquecino. Les dije por la reflectancia que hay de sus minerales, ¿no? Como son silícicos, se tornan como espejos y emiten una gran reflectancia. O sea, los tonos van a ser blanquecinos, a gris blanquecinos. Cuando están directamente metidas con vegetación, ¿no?, o una zona de humedad, los tonos tienden a ser oscuros. Bien. Antes de pasar a las lutitas, quisiera algunas preguntas respecto a ello. No sé si haya alguna inquietud que tenga que absolver respecto a lo que hemos avanzado hasta ahorita. Ingeniero, yo tengo una consulta. Buenos días. ¿Cuál es tu apellido? No veo yo el Chabajani un ratito. A ver. Villanueva. Xiomara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Dime. Sí, usted comentó que la arenisca arcosa era de formación más reciente. Mi pregunta es, ¿cuál es la que le sigue, no más antiguo y así? Ya, bueno, yo digo reciente en el sentido que es menos consolidada. No estaba hablando de tiempo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Lo que pasa es que las areniscas arcósicas no han, no han apelmazado, no se han cohesionado muy bien, justamente por sus gránulos que tiene. Los granos de arcosas no permiten que haya una buena consolidación. Yo le digo eso reciente o joven, ¿no? Pero realmente no es de edad, es de consolidación simplemente, ¿no? Ahora, estas areniscas es lógico también. Una arenisca arcósica no vamos a verla en el Jurásico y que tenga suelto también su material o menos consolidado. ¿Por qué? Porque eso depende también de la confinación, el confinamiento de las rocas. Una arenisca arcósica que esté en el intermedio, igual que el conglomerado, en el intermedio o en el centro de una lutita arriba y una arenisca abajo, por compresión, pues ya da tornadura, ¿no? Y si hay mayor compresión, pues la va a seguir tornando más dura, y ahí en el momento dado la arcosa, pues se torna dura, ¿no? Pero las areniscas que conocemos nosotros y que son también de gabinete, ustedes la han visto, las arcosas generalmente tienen poca consolidación, tienen poca matriz, y sus gránulos simplemente son pues de feldespatos. Es como cuando tenemos nosotros en el granito, que es muy duro, tenemos la plagioclasa. Viene la erosión, pues si simplemente la ataca la plagioclasa y boom, la convierte en arcilla. Entonces se vuelve inestable la roca. Por eso, quizás yo dije joven, pero en términos así de cohesión, no en términos de edad. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. Bien. ¿Otra pregunta? Américo Castilla. Buenas tardes. Dime, campeón.
No te, no te escuché la primera parte, pero lo último te podría indicar de que la morfología de la roca, en el caso de las areniscas, está acorde con la configuración con la cual se presenta. Unas pueden presentarse con un ángulo de debusamiento que puede ser de 10, de 15, de 30, 80. Eso va a depender muchísimo, ¿no? Y hay otras que pues, son subhorizontales. Y al ser subhorizontales, me puede estar formando cuerpos, ¿no? Entonces sería lo que nosotros siempre hemos escuchado, una arenisca masiva, ¿de acuerdo? No una arenisca estratificada, no está estratificada ni intercalada con otro tipo de rocas sedimentarias, ¿no? Si es masiva es pura arenisca y está así, no está muy bien definida. Y una arenisca masiva puede contener 70, 80, 100 metros simplemente de arenisca, si no se note la estratificación definida, ¿no? Entonces quizás ahí es donde encaje lo que yo te estaba indicando. A ver, a ver. Yo no he dicho que la arenisca arcósica es clara. Yo he dicho que la arenisca silícica es clara a blanquecina. La arenisca arcósica es una arenisca, ustedes la conocen, porque está conformado por granitos de arcosa. Y la arcosa viene de la ortosa, ¿no? Viene de una roca intrusiva, de la ortosa está formado. Y de ahí que la ortosa, al ser una arcilla, es más deleznable, menos consistente, ¿no? ¿Y de qué color es la ortosa? Es rosácea, es rosada. Entonces, ¿cómo la voy a ver yo en la fotografía aérea? Yo la voy a ver de un tono medio, no la voy a ver de un tono gris claro. Va a ser un gris medio, ¿no? Por el color. Rosácea no es blanquecina, va a ser un tono intermedio. Tampoco es oscuro, ¿no? En el otro caso, ¿qué roca me dijiste? Perdón. Ya, la arenisca ferruginosa, no ferrosa, ferruginosa, ¿no? Como su nombre lo indica, es aquella arenisca que tiene contenido de fierro. ¿Y por qué tiene contenido de fierro? Porque esta arenisca ha sido oxidada, ha sido expuesta a la intemperie. Cuando cualquier tipo de roca o elemento u objeto nosotros lo ponemos a la intemperie, esta se va a oxidar, decimos, ¿sí? Y el oxidar significa que van a tener láminas o pátinas de óxidos de fierro. Y esos óxidos de fierro pueden ser la hematita, la goethita, la lepidocrosita, ¿sí? La limonita, son óxidos de fierro. ¿Sí? Y estos se han producido por la intemperización. ¿Ya? Entonces, una arenisca ferruginosa es una arenisca con alto contenido de fierro. ¿Y ese fierro de dónde se ha formado? De la intemperización de la roca. Y al último se ha formado en granos de arenisca. Esos tienen tonos más oscuros, no claros. La arenisca ferruginosa, tonos más oscuros. Una arenisca bituminosa tiene bastante bitumen, o sea, materia orgánica. Es una arenisca que la vamos a encontrar de tonos gris oscuro. De ahí, reitero lo que les decía, ¿no? Que ustedes deben tener preparado ya el trabajo que les voy a pedir cuando les decía, ¿no? La tonalidad de cada una de las rocas que están aflorando en una roca sedimentaria. Ya estamos hablando no solamente de las areniscas, calizas, rutitas y conglomerados, ya estamos hablando de los diferentes tipos de areniscas que hay y que en base a eso me va a dar diferentes tipos de tonos también. ¿Y el por qué? Todo eso ustedes ya lo presentan en el informe.
¿no? Pero eso es más o menos la pregunta que me has hecho, Raúl. No sé si estés conforme. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer solamente con la pregunta que hizo Raúl Américo? Pues tienen que darse cuenta de que tengo que saber de qué se trata una arenisca ferruginosa, bituminosa, carbonácea, silícica, arcósica, feldespática. Ay, caramba. Entonces tengo que saber eso. Es sedimentología. Como en estructural, geología estructural, tengo que saber lo que es una falla, fractura, diaclasa, movimiento, falla inversa, un sobrescurrimiento, ¿no? Tengo que saber todo eso para poder interpretar o fotointerpretar mi imagen. Entonces ya debo reforzarme con eso. Ya debo estar preparado, ya debo haber leído, tengo que leer para poder responder a las fotos ahora. Tengo que responder en fotogeología, la fotointerpretación. ¿Qué cosa es lo que estoy mirando? ¿Qué cosa es lo que podría ser ese objeto que no? Si lo veo simplemente tal como está, gris medio, gris oscuro, gris claro, pero después no ato ni desato, ni para atrás ni para adelante. Entonces, debo ya estar preparado, reitero, con rocas sedimentarias, rocas intrusivas, rocas metamórficas y bueno, las volcánicas que son simples. Entonces, jóvenes, ya saben de que hay que darle duro y fundamentalmente los 4 elementos de fotointerpretación son los que estamos nosotros ahorita aplicando. Nada más, aplicando los 4 elementos. Muy bien. Entonces decía, ¿no? Ya hemos hablado ya del tono y pasamos a lo que son las lutitas, minerales generalmente arcillolíticos, ¿no? Son minerales muy, o elementos muy finos, fundamentalmente, y estos elementos finos son los que me van a permitir definir la velocidad, la impermeabilidad de los diferentes tipos de rocas. ¿Ok? Entonces, muy bien. Hablamos y decimos que las rocas clásticas de grano muy fino tienen una permeabilidad muy baja y poca resistencia a la erosión. Partamos por ahí. ¿Son rocas clásicas de grano muy fino? Sí, señor. Entonces es una roca impermeable, ¿no? Tienen permeabilidad muy baja, sí, señor. Entonces, no infiltra fácilmente el agua. Muy bien. Y tienen poca resistencia a la erosión. Son muy deleznables, muy deleznables. Entonces la erosión las ataca fácilmente por ser material muy fino. Viene el viento y corre todo lo que es como polvo, se lo lleva, como polvo. De ahí que si yo tengo, digamos, una loma empinada, simplemente empiezo a erosionarla y deshacerlo al toque y desaparece la pared empinada. Desaparece. En climas húmedos, templados o tropicales, tienden a formar elevaciones redondeadas debido a la presencia de la humedad, ¿no? Va y lo redondea, generalmente en zonas tropicales, ¿no? En climas húmedos. Hemos dicho que el drenaje de las rocas arcillosas son muy superficiales o muy densas, ¿no? Son de primera intención superficiales, discurren sobre superficie por ser material impermeable el que tiene en la parte de la base, y lo único que hacen por gravedad, por la inercia, continuar por ahí, repartiéndose y abriéndose camino por todo lado. Si encuentran zonas muy estables, zonas subhorizontales o horizontales, simplemente me van a formar un trenzado, igual que el anastomosado, ¿no? Y finalmente, este material me va a tender a desaparecer con el viento, aquellos que han formado pequeñas lomas.
Presenta una red inmadura, dice, ¿sí? Presenta una red inmadura, ¿no? ¿Cómo así? Pues vamos a tener la presencia de barrancos muy ramificados. Estos barrancos se presentan así, estrechos, a veces profundos. ¿Por qué? Porque como es un material fino, ¿no?, empieza a erosionarse rápidamente, un arrastre total, pero son pequeños, quebradas muy cortas, que tendrán 1,50 m, 2 metros, 2,50 de profundidad, y el otro no logra formar pampas, sino que hace ahí una depresión y una elevación, depresión y elevación. Esas elevaciones empiezan a anularse por la intemperización y la erosión, fundamentalmente. Va formándome pequeñas planicies. Entonces, vamos a ver finalmente que hay planicies extensas cortadas por quebradas, ¿no? Quebradas profundas. Esa sería más o menos la correspondencia de su red fluvial. En este caso es inmadura, ¿no? Porque no ha logrado culminar con ella, ¿no?, con su drenaje. Muy bien, entonces le presenta cuencas próximas y estrechas, justamente lo que yo acabo de borrar. Recuerden de que acá hay un drenaje, ¿no? El drenaje viene así, este viene acá, este jala acá. Muy bien, ya tengo ya un drenaje, este viene así el drenaje principal, que es este acá abajo. Entonces, muy bien, ya tengo drenaje dendrítico, correcto. Ya está. Entonces, ¿a qué se debe? ¿No? Acá vamos a poner otro. Ahí. ¿A qué se debe el drenaje, ¿no?, que va a conformar cuencas, dice, ¿no?, estrechas? Está mal. Este no. Ya, acá. Muy bien. Vean, cuando yo empiezo a trabajar con lo que son las cuencas de drenaje, yo voy a buscar lo que se denominan los divorcium aquarium. Y un divorcium aquarium no necesariamente tiene que estar en las partes más altas, en los nevados. Generalmente cuando nosotros hacemos una parte de, no se nota el negro, lamentablemente. Ahí. Entonces vemos que un río está conformado, ¿no?, por su divorcium aquarium. Este es el divorcium aquarium, la parte más alta, ¿verdad?, donde discurren las aguas en esta dirección, y en el otro en esta dirección, ¿no? Hasta ahí está claro. Muy bien. Pero dije, no necesariamente esto tiene que estar en una cumbre de 6.000, 6.500 metros. Pueden ser divorcium aquarium, pues, ¿de cuánto? De 2.500 metros, 3.000, como el que vemos acá abajo. Ustedes ven acá abajo, ¿no?, esta parte de acá. Tranquilamente yo puedo colocarle acá un divorcium aquarium. Cambio de pendiente. Aguas que vienen para este lado cuando llueve, y aguas que se vienen para este lado cuando llueve. Y de repente en la parte de acá atrás, ¿no?, me van a seguir conformando los drenajes, y el último drenaje se va para acá. Y este drenaje de acá al último se va a ir para acá. Entonces cambia de dirección. En lo pequeño, acá también puede ser, ¿no? Puede ser tranquilamente acá, o puede ser acá. Vean, está discurriendo. Este discurre para este lado, pero ya no va a entrar acá arriba. Acá hay otro divorcio, para acá y para acá. Listo. Entonces, esos serían los divorcium aquarium, ¿no?, aquellos que reparten el drenaje, ya sea en una dirección y en otra, ¿no? Y justamente yo lo hice eso porque yo quería enseñarles acá este famoso drenaje. No sé si pinte.
No, está feo. Este tipo de drenaje, y les voy a enseñar, a ver si pinta este de acá. Muy bien. Y miren, yo paso por este sector, pasa por acá el drenaje, ¿no? Este drenaje que se va para el noroeste y este drenaje que se va para el suroeste, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos dos direcciones de drenaje. Ahora, acá puede aparecer otro drenaje. Con eso yo termino. Otro drenaje viene acá, ¿no? El agua viene por este lado, así, viene este por acá, se reparte acá, se reparte en este lado, otro jala en este, así, viene por acá, así en quiebre. Muy bien. Entonces, ¿yo qué hago? Yo indico, ¿no? Cuáles son las direcciones que tiene. Y en base a esas direcciones, yo indico que este drenaje pasa por acá y se viene por acá. Muy bien, porque el agua discurre para este sector. Voy a amarrar este de acá y lo tengo ya amarrado, porque acá van a venir más drenajes seguramente, ¿no? Más drenajes. El segundo drenaje, lo voy a hacer con rojito porque no se nota bien claro. Segundo drenaje, viene por acá, ya dividió este drenaje, ya dividió esto de acá, ¿no? Y simplemente vamos a dividir, continúa acá, ¿no es cierto? Vamos a dividir este drenaje así. Y muy de acá por decir. Muy bien. Entonces ya tengo. Entonces ya tengo el A, el B y el C. Bien. Entonces, ¿qué es una cuenca próxima? Que teniendo que toda esta cuenca, en todo este sector, en la diapositiva, pues yo he dibujado los drenajes e indico, ¿no? De que tengo una subcuenca. Dentro de toda esta cuenca, imaginémonos que haya un río principal ahí, esta subcuenca, ¿no? A se dirige hacia el sur-oeste. Seguramente que este drenaje en un momento dado se va a juntar con este que viene de acá. Pero en todo caso, todavía es independiente y este drenaje es de norte a sur, ¿no? Es el drenaje C. Ahí tienen que ver cómo lo van a definir. Y este drenaje que tiene una orientación hacia el noroeste. Y este drenaje está conformado por el río principal, que este río puede ser el río Locumba, por ejemplo. O Lía, ya está, términos abstractos. Lía, muy bien. Entonces este drenaje se dirige hacia acá, hacia el noroeste. Este otro drenaje se dirige hacia el sur, sudeste. Y este último se dirige del oeste al suroeste. Se va a juntar seguramente en un momento dado. Pero ahorita están actuando como subcuencas. Y estas son las subcuencas. El límite del Liborcino Acuario, que puede estar por los 2.500, 3.000 metros, 6.000, 7.000 metros, no sé. Pero ya lo delimité, entonces esto es A como A y tiene que defenderse ahora sí, como A, ¿no? Su dirección es acá, acá se va a juntar en C en un momento dado, pero todos estos drenajes finalmente son de subcuencas. A eso quiere indicar, me forma cuencas próximas y cuencas estrechas, dice, ¿no? Interflujos apuntados en crestas, eso lo sabemos ya, ¿no? La parte de acá chiquitos van formando un ángulo agudo y que esos son justamente los ápices terminales, lo que son los interflujos que están apuntados en crestas.
Hay una evolución muy rápida, retrocediendo la cabecera del barranco a cada nuevo temporal. Ya cuando ya no se trabaja con este tipo de red, pues la evolución va a ser muy rápida, entonces tiende a que esto nosotros definamos mejor, ¿no? Busquemos otras alternativas para este lado. Pero lo importante era definir cuál era una subcuenca, ¿no? Ustedes ya lo conocen con esa figura que les he hecho, ya podemos hablar con conocimiento de causa. ¿Y qué es el término que siempre van a aplicar a medida que vayan a trabajar o salgan mal? ¿No? A ver, evolución muy rápida, retrocesión de la cabecera, del barranco a cada nuevo temporales. Interflujos apuntados en crestas. Esto de las crestas son esta parte de acá, miren, ¿dónde está? ¿Y dónde se dan estas crestas? Fundamentalmente en las areniscas, ¿ya? Areniscas cuarcíticas, entonces me presenta este tipo de crestas, y cuando lo vemos nosotros en la fotografía o a distancia, vamos a notar así estos crestones. Estas son las crestas, ¿no? Las zonas escarpadas, ¿no? Que se genera fundamentalmente, y los barrancos están acá, ahí, los barrancos me forman así, barranco muy joven, ¿no? Una quebrada muy joven realmente. Muy bien, la evolución es muy rápida de esta red inmadura, fundamentalmente. Bien, entonces, la red fluvial madura, por el contrario, las crestas agudas que separan las cuencas de los barrancos se van desmoronando, hasta dar como resultado unos valles muy anchos. De ser simplemente así, lo teníamos acá. Finalmente, cuando es una red madura, esta red madura empieza a anchar y a barrer todito esto, ¿no? Y al barrerlo, todito eso, luego nos quedamos, como dice, con una red fluvial mucho más madura, mucho más larga, no corta, esta no corta. Ya tendríamos una red de este tipo, ¿no? Ahí, ya mucho más suavecito ya. Algo de eso quiero indicar. ¿Ya? Muy bien. Las que separan las cuencas del barranco se van desmoronando fácilmente hasta dar como resultado valles muy anchos. ¿Ven ahí? Y ya tenemos valles, y el último puede continuar erosionando, ¿no? La red, y ya tendríamos valles así. Simplemente es por la erosión que va definitivamente anulando estos cerros, pero este material, ¿dónde va? A rellenar estas depresiones, ¿ya? Y al rellenar estas depresiones, entonces me forma ya una planicie que está acá. Va separado por pequeñas lomas. Estas son las pequeñas lomas que van separadas. Son muy suaves las lomas que van separadas. Muy bien. El tono. Son rocas de grano muy fino. Y al ser granos, las rocas de grano muy fino son impermeables. Y al ser impermeables, entonces los tonos, por el contenido de humedad que está saturado en sus poros de las lutitas, llámense las lutitas, las arcillolitas, etcétera, entonces me va a dar tonos gris medios a gris oscuros en la fotografía. ¿Ya? En cuanto hablemos de las arcillas, de las limolitas, limoarcillitas. Y se presentan generalmente en el terreno con tonos pardos, grises, rojizos o verdes, ¿no? Y todos estos tonos justamente me van a dar en la fotografía tonos oscuros. Ahora, a pesar que tiene tonos pardos, grises, rojizos, verdes, ¿me puede dar otra conjugación de tonos? Sí, ¿no? Cuando esta roca es mezclada con otros materiales, llámese con areniscas, conglomerados, entonces, como que va a minimizar un poco el tono, pero me va a dar siempre tonos gris medios a oscuros. Una arcilla arenosa, lógicamente, ahí está la arena, y la arena contiene, ¿no?,
fragmentos cuarcíticos, fundamentalmente, ¿no? Porque está entreverado con arcillas. Entonces, son unas matrices que están incluidos dentro de las arcillas mismas, ¿no? Y que presentan tonos más claros que las rocas competentes puras, ¿no? Quiere decir que estas arcillas arenosas son más claras que las arcillas propiamente dichas. Ahora, las arcillas con mezclas de yesos pueden presentar un ligero moteado, típico de estas arcillas, ¿no? ¿Y por qué moteado? Porque los yesos son de colores claros a blanquecinos, netamente. Y las arcillas van a presentar tonos gris medios o gris oscuros. Entonces vamos a ver tonos oscuros, tonos claros, tonos oscuros, tonos claros, no como bandas, sino como puntos, ¿no? Eso es lo que quiere indicar. El drenaje. Ya sabemos muy bien que el drenaje generalmente de las arcillas es de una densidad muy alta, ¿no? Y este drenaje fundamentalmente son de drenajes dendríticos muy finos. Y esto se manifiesta generalmente en los climas áridos, secos. Se nota claramente su característica de este drenaje. El drenaje resultante puede ser dendrítico, ya les dije, muy tupido y superficial, a causa del bajo grado de permeabilidad de estos materiales. Entonces, quiere decir que, en conclusión, su drenaje es muy tupido y es de tipo dendrítico, un drenaje erosional. Cuando este drenaje es o estos cerros son muy consistentes, entonces pueden formar crestas apuntadas, ¿no? Que son una de las principales características que permite diferenciar entre las arcillas y las arenas. Las areniscas, no arenas. La arena es un material suelto. La vegetación. Cuando las arcillas han dado lugar a la formación de tierras malas, la vegetación que se desarrolle sobre ellas es despreciable. A ver, ¿a qué se denomina tierras malas? Cuando nosotros tenemos la conformación de las arcillas, ¿ya? Muy bien, así se forma, ¿no? Drenajes muy finos y muy cortos, formando quebradas muy cortas y de profundidades que pueden tener, pues, 2 metros, 3 metros, no más, ¿no? Entonces, tierras malas vienen a ser justamente todo esto. ¿Por qué? Porque no me sirve para agricultura, porque hay tramos de profundidad de 2 metros 50 a 3 metros. Entonces, no me sirve para vivienda. No me sirve para vivienda porque realmente hay zonas de quebradas ahí, conformando algunos lomadas también. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente yo tengo que meterle caterpillar a todo ese material para aplanarlo. Y una vez que lo he aplanado con la caterpillar, sale así, material aplanado, pero no me sirve para agricultura. ¿Por qué? Ustedes saben muy bien que todos los terrenos tienen una capa orgánica que sirve justamente para la agricultura, que es de 30 centímetros, ¿no? 30 a 35 centímetros. Muy bien. Pero al momento de igualar estas tierras, ¿no? Igualarlos para rellenarlo todo esto, simplemente me da un terreno irregular, ¿no? Me da un terreno despreciable, si se podría decir así. Entonces, no va a haber cómo cultivarlo porque todo el material orgánico se ha combinado con el otro tipo de material que no es orgánico, que son arcillas, ¿no?
Y al último entonces me queda una zona que no puede ser cultivada. Entonces me da una vegetación muy pobre, muy tenue, muy tenue. Y generalmente eso se va rellenando en las quebradas y presenta, que ustedes se van a dar cuenta después, está compuesta por hierbas y arbustos. No más, no más. Ahora fallas y fracturas. Encuentro fallas y fracturas en una arcilla, no señor. Es muy difícil debido a la gran plasticidad y fluidez que tienen estas arcillas, ¿no? Esto va a permitir de que por su fluidez y por su plasticidad van a tender a minimizar la presencia de las fallas, fracturas y declases. Esa es una de las características de los suelos arcillosos, ¿no? La manera más frecuente de identificarlas es por la alineación de arroyos. Bueno, si es así, entonces va a estar enmascarado estos elementos de fallas y fracturas. Entonces, ¿cómo la puedo reconocer también? ¿No? Es por la alineación de arroyos. Quiere decir que si yo tengo por acá un río que pasa en esta dirección así, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Simplemente en un determinado lugar, esto es visto en planta, no es en perfil, ¿ya? En un determinado lugar, ¿qué voy a ver? Esta parte de acá viene así, recto y continúa, recto y así. Entonces, esta parte recta es una falla. Otra falla está acá. Entonces, solamente así puedo identificar lo que dice, ¿no? Es una alineación de arroyo, acá. Un lineamiento, acá hay un lineamiento recto, acá hay otro. Simplemente es la alineación de un arroyo. Seguramente por acá ha tenido algún tipo de alimentación o algo por el estilo, ¿no? Entonces, es lo que ha formado estas líneas. Sin embargo, en conclusión, viendo las rocas de grano muy fino, no son más difíciles de identificar que las fracturas. O sea, las fallas son más difíciles de identificar en las arcillolitas, en las arcillas, que en las fracturas. Esa es una de las características que son sui generis, ¿no? Las fracturas, ¿por qué? Porque las fracturas son mucho más profundas. Y las fallas, perdón, son más profundas y de alguna manera estas están fosilizadas, ¿no? Fosilizadas. Vamos a hablar del entorno, vamos, drenaje, vegetación, fallas, fracturas. Muy bien, pasamos acá. Las calizas. Bien, ¿y cómo las vemos nosotros a las calizas? Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, de las calizas, ¿no? Miren, es un comportamiento de una fracturación casi muy vertical, ¿no? Y todas estas líneas que se encuentran de las calizas no es más que la lixiviación de las mismas, se está lixiviando desde la parte alta hacia abajo. En un momento de ellos, pues va a terminar la lixiviación y todas estas zonas que son débiles se van a caer, se van a venir así, pendiente abajo, ¿no? Pero ahí pueden notar una característica especial de las calizas. Va a presentar relieves muy fuertes,
a veces con crestas agudas, como estamos viendo acá, está la cresta aguda, igual en este lado, acá, ahí son los huesos. Y estratos a veces cortados a pico, ¿no? Son estratos casi verticales. Bien, entonces esto lo encontramos ¿dónde? En calizas muy compactas, o en calizas cristalinas, en calizas de montaña, o calizas arenosas, y también van a variar con las calizas margosas, o calizas de formación más reciente que las que ya se formaron. En todos estos van a dar plegamientos, sí, muy intensos, en las calizas compactos, cristalinas y de montaña. Sin embargo, son suaves o no existentes las calizas menos compactas, como son las areniscas, arenosas, margosas y calizas de reciente formación. ¿Va a presentar estratificación? Sí, señor. La cantidad de solución y las formas del paisaje van a depender del clima, fundamentalmente. Van a depender de la intensidad de fracturación o del diaclasamiento. También va a depender del tipo de estratificación y la posible intercalación con arcillas, margas y areniscas, ¿no? En conclusión, las formas, las geoformas que me presenten los calizas van a depender de muchos factores. Factores más importantes son el clima, intensidad de fracturación, diaclasamiento, tipo de estratificación y la posible intercalación de las arcillas, margas o areniscas con estas calizas. Todas ellas van a influir directamente en la forma. Cuando me hablen de drenaje de las calizas, yo lo único que tengo que decir es que tiene un drenaje subterráneo, no es superficial, porque aparece el agua e inmediatamente empieza a descalcificarse, a disolverse el carbonato de calcio y me va a formar pequeñas dolinas, porque unos huecos ahí, en las calizas, donde se almacena el agua y sigue almacenándose y sigue generándome, ¿no?, lixiviación, descalcificación y finalmente hacia abajo se introduce el agua para formarme las corrientes de río subterráneo. En este caso, en las regiones áridas, las calizas generalmente son resistentes a la erosión, ¿ya? A la erosión. Muy bien, tonos. Los tonos o colores de las rocas calcáreas van a variar entre un gris azulado, claro, a gris oscuro, verdoso, rojizo, negro, infinidad de colores. Y como lo vamos a ver en la foto, también con variedades de grises, infinidad de variedades de grises, dependiendo de los tonos. En las fotografías las calizas van a ser de tonos claros, ¿no? ¿Y por qué? Cuando me resalta el color original de la caliza, que generalmente la caliza por su carbonato de calcio o de magnesio son de tonos claros a blanquecinos, ¿no? Sería el color original de la roca. Ahora, si yo alcanzo a determinar calizas de colores más oscuros, simplemente diré de que pueden ser calizas organógenas, orgánicas, ¿no?, las que permiten dar tonos más oscuros. Mucho va a depender la erosión e intemperización a la cual están afectadas las calizas, ¿no? Puesto de que presentando mayor resistencia a las calizas a la erosión o intemperización que las areniscas, estas, ¿no?, van a presentar aspectos similares en algunos casos a las mismas areniscas, ¿no? Van a conformar, les decía,
pequeños huecos, pequeños círculos ahí, donde se va a almacenar el agua, y que vienen a ser las famosas dolinas. Estas dolinas pueden ser ovaladas, pueden ser alargadas, siguiendo siempre la dirección principal de las diaclasas, que han sido las principales características de la formación de estas dolinas. Densidad, tamaño, forma y distribución van a depender de la composición, de la textura y de la fracturación de la roca. ¿Ya? Un suelo residual rojo, por ejemplo, cuidado con esto, un suelo residual de color rojo, rico en hidróxido de hierro, ¿no? Son denominados tierras rosas, y estas rellenan las grietas o cavidades presentando tonos gris oscuros. Quiere decir que nosotros tenemos, ¿no?, las famosas dolinas, por decir, están con agua, ¿no? Van lixiviando las calizas, van abriéndose más las dolinas, ¿no? Pero aparecen materiales arcillosos ahí en las dolinas que están conformados por lo que se llaman las tierras rosas, ¿no? Pero este material, ¿no?, va a ser alterado por hidróxido, por la abundante cantidad de fierro que hay en superficie. Se están oxidando, digámoslo de esa manera, ¿no? Se tornan insolubles y son denominados tierras rosas. Estas oquedades, ¿no?, van a rellenar las grietas y cavidades y van a presentar en todo caso tonos gris o oscuros. En conclusión, van a aparecer tonos oscuros en este tipo de calizas presentando estos suelos, ¿no? El hidróxido de hierro, ahí se le denomina tierras rosa. Como son hidróxidos de fierro, son tonos oscuros, lo vemos a todo lo que son fierros, y por lo tanto, ¿no?, vamos a presentar rellenos de tonos gris oscuros. Nosotros acá estamos viendo, ¿no?, un tipo de relieve que puede conformarme una caliza. Y el tipo de relieve de la caliza va a ser, digamos, muy fuerte, con crestas agudas y apuntadas, o pueden ser vertientes verticales o estratos cortados a pico. Cualquiera de esos tipos de relieve le van a conformar, ¿no?, plegamientos intensos. ¿Y en qué tipo de caliza se da esto? Se dan en calizas muy compactas. También puede darse en calizas cristalinas, o pueden presentarse estos estratos cortados a pico en las calizas de montaña. O sea, este tipo de calizas que hemos visto nosotros acá. A esto se denomina calizas de montaña, ¿no?, cortados a pie, ¿no?, de pico, casi verticales y con una fuerte lixiviación de la caliza. Ahora, cuando son de relieve medio, van a presentar un plegamiento suave o simplemente inexistente. No va a haber plegamiento. ¿Y dónde se genera este tipo de relieve medio? En calizas menos compactas, ¿no?, en calizas arenosas, en calizas margosas y en calizas de formación reciente. En todo este tipo de calizas vamos a encontrar un plegamiento suave o no existente cuando el relieve es medio, no es muy abrupto, es medio. La vegetación sobre las calizas
va a ser muy pobre. Debido fundamentalmente a la composición química de la roca. Como es un carbonato de calcio, este carbonato de calcio va a formar un material muy fino, no es propicio para la vegetación. Por un lado, y por otro lado, si es en zonas áridas, va a haber una parte superficial por el filtrado del agua. Finalmente, una vegetación se desarrolla sobre materiales asociados a las calizas. Cuando están asociadas a las calizas, sí, vamos a tener una vegetación abundante, un enriquecimiento de materiales arcillosos, ¿no? Y una buena retención de humedad. Muy bien. Entonces, para ello, yo les pido, por favor, que siempre tiendan ahora a utilizar los cuadros que se nos presentan en López Vergara. Y en López Vergara, como estoy viendo acá, ¿no?, tranquilamente nosotros podemos manejar cuadros de los conglomerados, de las areniscas, de las arcosas, ¿no? Luego de las arcillas y de las calizas, generalmente las más importantes, donde tiene que tener, por ejemplo, las calizas, ¿no? Una caliza, acá lo veo, ¿no?, una caliza con tipo de relieve muy fuerte, como la que hemos visto con crestas agudas, y que me va a formar plegamientos intensos, ¿no? ¿Qué tipos de calizas pueden generar esas? Las compactas, cristalinas, de montaña. Calizas de tipo de relieve medio, ¿no?, pues forman plegamientos más suaves, ¿no?, como son calizas menos compactas, arenosas, margosas, de formación reciente, etc. Y calizas estratificadas, también hay calizas estratificadas, ¿no?, que pueden formar grandes depósitos, pueden estar interestratificados con otros materiales, pueden presentarse en forma horizontal, los relieves pueden ser medios, fuertes, se pueden formar resaltes, identificar estratos de caliza en una serie estratigráfica, dar lugar a la formación de mesas, ¿no?, o zonas planas, en la que los estratos de caliza protegen la erosión del resto de toda la serie. ¿Y así? Entonces, les voy a pedir un segundito, por favor, medio minuto, como así. Ustedes tienen que buscar y hacerme un drenaje de rocas sedimentarias. Y decir, en esta fotografía se puede ver un drenaje dendrítico. Un drenaje dendrítico que es universal para todo tipo de rocas, ¿no? Acá se nota un afloramiento de rocas sedimentarias. No necesariamente estoy pidiendo que me digan que es una arenisca, que es una lutita, que es una caliza, etc. ¿Y cómo sé que es una arenisca o una lutita? En fin, práctico. Cualquiera me va a decir, ¿no? ¿Por la densidad de drenaje o no? Claro, señor. Hay fotografías, pero eso, inmensa cantidad de fotografías que tienen drenaje muy tupido, ¿no? Pero quiero que me pinten ese drenaje y quiero que me digan que es un drenaje dendrítico o es otro tipo de drenaje. Quiero que me den a luz ese tipo de drenaje. Eso en el caso de rocas sedimentarias. Luego tienen que hacer un drenaje de rocas ígneas, en el cual lo más típico en las rocas ígneas es el drenaje rectangular, ¿no? Que se note en una roca ígnea, busquen que se note en una roca ígnea sus fracturas o fallas, lo que sea, porque en el drenaje me va a dar un drenaje así, con líneas rectas, ¿no es cierto? Y en algunos casos me forman ángulo de 90 grados, por la presencia de fallas, fracturas o diaplasas. Entonces, ese sería el segundo drenaje de rocas ígneas. El tercer drenaje sería de rocas metamórficas. Y en este caso, en rocas metamórficas, puedo encontrar yo rocas cuarcíticas, ¿no? Estas cuarcitas que me dan también casi parecido a las rocas intrusivas, ¿no?
pero tienen tonos muy, pero muy claros, porque las cuarcitas son esencialmente silícicas. ¿Se dan cuenta? O me pueden presentar en rocas metamórficas, ¿no?, unas rocas neísicas, un neis, bandeamiento, presenta bandeamiento, y eso hay en bastantes fotografías se nota. Y ahí también le hacen su drenaje. ¿Qué tipo de drenaje han podido encontrar? De repente, pues, si sigue siendo el dendrítico o el subdendrítico, o no creo que sea paralelo, ¿no?, pero algo parecido, ¿no?, algo parecido, que puede ser fundamentalmente dendrítico. Y finalmente en rocas metamórficas que pueden darse, ¿no?, estas rocas metamórficas, como les digo, fundamentalmente, volcánicas, que pueden ser rocas ácidas o rocas básicas. Estoy en el cono y del cono yo veo que hay unas lavas. ¿Tienen qué textura? Acanalada, colchonada, etcétera. Ya está. Entonces, ¿cómo lo defino? Tonos claros, rocas ácidas. Tonos oscuros, rocas básicas. Las rocas ácidas han tenido menor desplazamiento que las rocas básicas, que tienen mayor desplazamiento. Nótese la roca ácida y la roca básica, si es que encuentran la conjugación de dos tipos de roca. Ese es el trabajo que me van a desarrollar para la próxima semana. ¿Ya? En conclusión, determinación del drenaje en rocas sedimentarias. Esas son separadas. Determinación en rocas ígneas, determinación del drenaje en rocas metamórficas y determinación de drenaje en rocas volcánicas. Está simple. Es cuestión nomás de buscar y aplicar. Muy bien.